Muchas gracias, presidente. Costarricenses, les voy a revelar unos datos de verdad escalofriantes con relación a la grave crisis que está viviendo este país en materia de vivienda. En el 2021, antes de que entrara este gobierno, estábamos en un promedio de 11.400 hasta 12.000 viviendas, soluciones de viviendas, bonos así llamados en el gobierno, por año. Sin embargo, ya en el 2023, esta cifra cayó alrededor de 8.200 bonos de vivienda. Lo único que dice esto, además de que cae en un 36% la cantidad de bonos de vivienda que da este gobierno, es que no han tenido capacidad para ejecutar un verdadero programa de vivienda a nivel nacional. El déficit acumulado de viviendas que tiene este país, la demanda de vivienda de matrimonios nuevos, de personas que quieren vivir solas, ya va llegando a los 148.000 viviendas que no están en el mercado nacional para que puedan satisfacer esa necesidad de vivienda. Y el déficit funcional, cualitativo de las viviendas de las y los costarricenses ya va llegando a los 760.000 viviendas que están o en mal estado o en las cuales habitan más de una familia, 2 o 3 familias en la misma vivienda, es decir, hacinamiento de familias, con todos los problemas familiares y de relaciones interpersonales que significa tener más de una familia en la misma vivienda. 760.000 viviendas en esas condiciones. El 40% de las viviendas de este país están hacinadas y en mal estado. Solo en el GAN está el 65% de todos los asentamientos informales que tiene nuestra nación, así mal llamados precarios. 65% en el GAN, 314 asentamientos aquí cerca, a menos de 30 kilómetros a la redonda. Y sin embargo, en este gobierno solo le han dedicado un 20% de los recursos de los bonos que se han ido ejecutando o medio ejecutando en este gobierno. Da tristeza de ver la mala forma, la incapacidad con que ejecutan los bonos de vivienda y no los enfocan donde más se están necesitando. Estas familias en asentamientos, tanto en el GAN como fuera del GAN, en Punta Arenas, en Guanacaste, en Limón, en la zona sur y zona norte, generalmente se ubican en zonas vulnerables que se afectan cuando viene el mal tiempo, inundaciones, deslaves, y eso provoca una crisis todavía mayor a esas familias vulnerables que están ahí asentadas. Sin embargo, el gobierno corre con bombos y platillos a resolver emergencias, pero no resuelve lo de fondo. Reparten diarios que en buena hora se les da a esas personas, pero no resuelven lo de fondo, que es su vivienda digna, su vivienda propia. Eso no es resolver una crisis de verdad. Quiero decirles que además el 90% de la oferta de viviendas nuevas, de casas nuevas, de casas que se ofrecen a los costarricenses, condominios o urbanizaciones, tienen tal precio y tal condición financiera que no les permiten a los costarricenses adquirirla y prácticamente van dirigidas a un 30% de la población con alto poder adquisitivo, que sí puede dar las primas altas y que sí puede cumplir con los requisitos engorrosos y altísimos que tienen las entidades financieras del país. Es decir, estamos haciendo vivienda inalcanzable para las personas costarricenses de la clase media y de la clase media baja. Solo el 3% de los proyectos de vivienda ofrecen viviendas con un precio alrededor de $75.000 o menos, con casitas pequeñas de 60 metros cuadrados que sí son asequibles a la clase media y a la clase media baja. Solo el 3%, es decir, no hay oferta para la clase media y que la clase media trabajadora pueda tener su vivienda propia. El sistema financiero no lo está enfocando así. Y eso es otra tragedia adicional que acumula presión contra la cantidad de viviendas que se están requiriendo en el país. Además, podemos decir
que existen de parte del Estado muchos terrenos disponibles para ser utilizados para proyectos de vivienda, que son proyectos estatales, que ya los tiene el INBU, el IMAS, y ahí están, y no generan proyectos de vivienda, no tienen capacidad para ni siquiera plantearse un proyecto de vivienda en sus propios terrenos estatales. Aquella otrora capacidad que tenía el INBU y el IMAS de hacer vivienda en terrenos propios, desapareció en este gobierno. No les importa el tema de vivienda a este gobierno, y eso también representa parte de la tragedia que estamos viviendo. Pero a hoy empieza este gobierno a cacarear con bombos y platillos a decir que vienen 150.000 millones de colones para vivienda. En buena hora que van a empezar a ponerle plata a la vivienda. Pero no nos engañemos, costarricenses, porque a este gobierno le gusta cacarear como si fueran huevos de avestruz, huevos de codorniz. Y la verdad es que ese monto, si acaso, va a llegar a regresarnos a los niveles de bonos de vivienda del 2016. Y van a ser alrededor de 11.000 o 11.500 viviendas las que se van a resolver con estos 150.000 millones de colones que se van a entregar al sistema financiero de la vivienda. Apenas nos va a permitir regresar a una década atrás, cuando asignábamos esos montos de 11.000 y tantos bonos de vivienda. No se dejen engañar, costarricenses, cuando estos dicen de que van a hacer la gran explosión de vivienda en el país. Van a hablar y repartir 20 o 30 viviendas por cada bono. Muy atentos, costarricenses, que se utilice la necesidad y el interés que tienen muchas familias por su vivienda propia. Ojalá que no mercadeen y que no hagan campaña política con esos 11.000 y tantos bonos que están ahí. Quiero también decirles, costarricenses, que la menor cantidad de viviendas que se han hecho en la historia en los últimos 10 años son made in este gobierno. Este gobierno en el 2023 solo hizo 9.200 viviendas. Esa es la carta de presentación que tienen ellos. Un 70% de los hogares costarricenses no tienen acceso a la vivienda. Esto es trágico y doloroso. Los costarricenses merecen vivienda propia. Ahí estarán miles y miles de familias esperando su oportunidad de financiamiento o su bono de vivienda, pero por razones de costo, de complicaciones financieras para clasificar o calificar en un crédito en el sistema bancario, o por el poco apoyo realmente que han tenido en este gobierno, van a tener que esperar desdichadamente mucho más. En resumen, costarricenses, estamos ante un gobierno que nunca tuvo la capacidad de hacer una verdadera política de Estado en materia de vivienda. Esa es la verdad, cruda y real. Y ahora vienen a cacarear con bombos y platillos que van a empezar a nivelarse con cantidad de bonos de hace 10 años. Sea más serio, gobierno mentiroso. Muchas gracias, presidente.